yo te decía y te preguntaba, ¿no? En este momento están por empezar a tratar el presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados. Para muchos es un dibujo consensuado con Cristina, porque Guzmán, antes de llevar el proyecto al Parlamento, tuvo que pasar por la casa de Cristina y que Cristina le ponga el tilde, ¿no? Se lo apruebe. Pero es un dibujo, y en tal caso, si es un dibujo, ¿influye mucho que sea un dibujo si total después el jefe de gabinete puede hacer lo que quiera con el presupuesto? Bueno, en realidad te diría que un presupuesto es un conjunto de buenas intenciones en general. En este caso, además de tener buenas intenciones, por ejemplo, creer que vas a expandir la economía en base a estimular la demanda agregada con emisión monetaria, tío, es altamente peligroso, y que al mismo tiempo considere que la inflación va a ir a la baja, tío, son demasiadas buenas intenciones. Y ahí lo que yo, digamos, o sea, yo creo que este gobierno sí es un gobierno perverso, y esto en la época anterior del kirchnerismo lo usaban, pero de manera grosera. Si vos recordás, Fernando, en Argentina se mentía la inflación, se mentía el dato de inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos recibías un presupuesto que tenía una hipótesis de expansión del nivel de actividad económica, tenía una hipótesis de inflación, y eso lo que termina haciendo es que generar una hipótesis cómo te crecen tus ingresos. A partir de esos ingresos hay una parte que tiene que ir a las provincias, que es la coparticipación. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vos eso ya lo fijás por el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, le pifiabas por la inflación, todos esos recursos excedentes quedaban en manos del jefe de gabinete, de quien disponía de los mismos discrecionalmente. De hecho, este año eso estuvo pasando. Es decir, como no se sancionó el presupuesto para este año, se usó el del año anterior. Claro. Al hacerse eso, ¿qué es lo que pasa? Todo el exceso de recursos que aparecieron este año, aun cuando en términos reales la recaudación cayó, ¿qué es lo que hizo? El jefe de gabinete, ¿hacia dónde lo dirigió? Lo dirigió hacia la provincia de Buenos Aires, es decir, el principal bastión electoral del oficialismo. Y si vos te fijás, que eso es lo que tiene que ver con la primera etapa de la coparticipación. La segunda etapa tiene que ver cómo, por ejemplo, cada gobernador después lo distribuye con cada uno de los municipios. Sí. Y si vos te fijás, o sea, lo que pasó es que Kicillof lo usó para girar los fondos a los intendentes amigos y castigó a los opositores. Entonces, lo que hace esa técnica, en especial en un contexto donde, la verdad, Fernando, ¿vos creés que la tasa de inflación el año que viene puede ser más baja? Pero calcularon el dólar a 100, además. Por eso, ya está todo dicho, ¿me comprendés? Sí, obvio, por eso te decía, el dibujo, yo lo comparto. Ahora, pero sí. Es que lo que hay que comprender es por qué se dibuja. Es decir, el kirchnerismo utiliza esto como una forma de coerción sobre las provincias. ¿Por qué? Porque a vos te terminan entrando menos ingresos por cómo está diseñada la técnica del presupuesto, sí. Y entonces después, ¿qué? Digamos, viene con el látigo y los doma. Ahora, ¿y qué son masoquistas los gobernadores? Pues después los gobernadores apoyan al gobierno. Está bien, bueno, pero vos sabés cómo son estas cosas. Hay algunos intereses personales que hacen que las cuentas te cambien y te cambien la decisión. Sí, creo que entiendo. Javier, escuchame una cosa. Te pregunta, ¿no? Porque yo recién comentaba, le van a dar un subsidio no es entre 50 y 300.000. Es de 50 por mes, puede llegar a ser un total de 300.000. Aquellos que están en tomas para que no usurpen un subsidio. Billetera mata justicia, digo yo, ¿no? Ahora, la billetera cada vez se agranda más. ¿Hasta cuándo aguanta la billetera esta? Si me permitís, voy a hacer una nota de color previa. Dale. Es un disparate. Es decir, propio de un ignorante como Kicillof, porque Kicillof es un pésimo economista. Es decir, digamos, ¿Es malo como economista? Es pésimo, digamos, o sea, lo demostró como ministro de Economía, teniendo el mejor contexto internacional de la historia, con los términos de intercambio más altos de la historia argentina, con la tasa de interés nula, ¿sí? Logró que el PBI per cápita en Argentina cayera.
cuando debería haber crecido a tasas del 9%, dado el contexto internacional que tenía Argentina. Por lo Porque tanto, algunos te dicen, bueno, como político es medio malo, no habla bien, digo, pero como economista es bueno. ¿Es malo como economista? es peor que como político, si vos querés. Entonces, vos fijate, lo que está haciendo es premiar un delito. O sea, a ver, la Constitución Nacional, digo, le guste o no le guste al gobierno, ¿sí? Digamos que está tan teñido de rojo, mirá, digamos, consagra la propiedad privada. Y entonces vos, si estás usurpando, si estás violentando la propiedad privada, eso es un delito. Y lo que está haciendo Kicillof es premiar al que comete un delito. Esto es una locura. Porque entonces, ¿cuál es el incentivo? Y andá y hacé más tomas. Che, necesito unos mangos. Bueno, voy y me hago una toma. ¿Me comprendés? O sea... Y después paso a cobrar. Y después paso a cobrar. O sea, en principio, digamos, o sea, es un disparate, es propio de... Algunos intendentes de la oposición están recalientes con este tema porque precisamente dicen, me van a desatar tomas. Pero en mi claro, distrito. mira, hay un libro maravilloso de divulgación de principios económicos que se llama El economista en pijamas. Primer capítulo se llama Cómo matan los cinturones de seguridad. Y dice, la economía se puede resumir en 6 palabras. La gente responde a los incentivos. Entonces, vos lo que estás haciendo, estás premiando al que delinque. Estás premiando la delincuencia, estás premiando, digamos, algo que va en contra de los principios mismos de la Constitución Nacional. Un disparate. Un disparate. Ahora, más allá de eso... Ahora, pero es Sí. algo interesante. ¿Quién va a manejar la plata? Esa, el ministro Larroque, en teoría. Un señor de la Cámpora. Uy, qué casualidad. ¿Qué te hace ruido? ¿En qué sentido? Y no sé, qué sé yo. ¿No te gusta que lo maneje la gente de la Cámara? No. Es una medida que, digamos, va contra los principios de la Constitución. Es un disparate desde el punto de vista del análisis económico. Es un disparate desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Es un disparate desde la evidencia empírica. Y entonces, ¿cómo es que le cierra? Ah, porque lo maneja alguien de la Cámpora. Digo, no sea cosa, digamos que encima hay gente del gobierno involucrado en las tomas. Sí. ¿No será una forma quizás ¿De de... recaudar? Y no sé, qué sé yo. Es Argentina esto, ¿no? Digo, es el país en el que todo puede algunos pasar. decían, le van a dar 50.000 por familia. ¿Y vos te crees que le van a llegar los 50.000 a la familia? Decían. Alguien está incentivando estas tomas. Ah, bueno. Javier, contame una cosa, bueno, pero yo vuelvo a la billetera. Porque en definitiva esta billetera, que es nuestra, yo reitero, porque esto es plata que sale del Estado, pero es plata que el Estado recaudó de nuestros impuestos. Porque los funcionarios dicen, bueno, el Estado se hace cargo, nos estamos haciendo cargo nosotros. Están gastando la nuestra. Pongámoslo bien en claro. Ahora, esa billetera, también es cierto que dicen que va a explotar y nunca explota. A ver, vamos por parte. Está correcto lo que vos decís. Hay 2 formas vos de hacerte de recursos. Está lo que se llaman los recursos del mercado y los recursos de la política. Los recursos del mercado son que vos te ganás tus ingresos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Sí. Los recursos de la política es la expropiación. Si los políticos no producen nada, la política no produce nada. Es decir, lo único que puede hacer es expropiarte, es robarte. O sea, tiene un nombre que es, además es bastante fuerte, se llama impuestos. O sea, impuestos, digamos, no es que los pagas voluntariamente. Si no pagas, vas preso. O sea, impuestos. O sea, es algo que te imponen. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Que el Estado no genera ningún recurso, no tiene ningún recurso. Lo único que hace es robárselo a otro, al que lo generó antes. O sea, lo que vos decías, al sector privado. Punto 1. Punto 2. Argentina tiene un déficit fiscal colosal. Por lo tanto, digo, cuanto más aumenta el gasto, lo tiene que financiar. ¿Con qué lo va a financiar? Con deuda. El riesgo país de la Argentina ya está en 1.500. Reestructuramos la deuda y tenemos el riesgo país en 1.500. Digo, si vos reestructurás la deuda y sale bien, digamos, el riesgo país tiene que ir a, no sé, a 200, no a 1.500. Digo, punto, digamos, ¿Y eso por qué es? Porque está mal, porque no cierran los números, porque los números son un disparate. Vinieron a pedirle los números, los del Fondo Monetario, y dijeron, volvemos en un mes, porque esto es una payasada. Entonces, digamos... O sea, no ¿Y vos pensás que en un mes van a dejar de serlo? Bueno, no sé, digo, quizás, no sé, reciben un rayo divino y hacen las cosas bien. Yo no lo creo porque son unos inútiles, son unos incompetentes. Y esto, digamos, o sea, cuando yo lo dije al inicio me dijeron de todo. Ahora, digamos, la evidencia empírica de vuelta se puso de mi lado. O sea, son unos inútiles. Es decir, la conceptualización que tienen de la economía, sí, hace que cometan errores, pero, digamos, no son ni admisibles ni para un infante. Entonces,
La verdad es que, digo, ¿con qué lo van a financiar? ¿Con más emisión monetaria? Es decir, creen que le pueden dar a la maquinita y no tiene consecuencias. Es decir, eso, digamos, genera inflación. Y el impuesto inflacionario no solo que penaliza al crecimiento económico como consecuencia de la distorsión que causa el sistema de precios, sino que además es un impuesto recontra regresivo porque le pega más fuerte a los que menos tienen. Entonces, digamos, ¿de qué estamos hablando? Esto es una locura, todo es una locura. ¿Y cómo va a terminar? Va a terminar mal, Fernando, no puede terminar de otra manera. Va a terminar mal y los ves todos los días explotando. Vos sabés que